Ya. Bueno, hola, yo soy Josué. Este es un trabajo universitario, es un proyecto para el curso de acción social y es un video que quiero grabar para preservar un poco de la historia de mi pueblo, de mi familia, de esos relatos que no se guardan en el papel, esos relatos que tienen las personas guardadas en su mente y que no se suelen guardar en ningún lado. Eh, pues aquí está. Espero que ayude un poco y que en algún futuro lo lleguen a ver más personas, más generaciones de esta familia y también poder compartirlo con personas que no sean de aquí para que sepan qué fue esta familia, qué es y el impacto que ha tenido el bar. Estoy con el que gracias al universo es mi abuelo y lo dejo ahí. Buenos días. Josué me pide una labor titánica porque creo que duraríamos mucho tiempo explicando pues, toda esta gama de experiencias vividas que puedan dar una idea de lo que ha sido la familia Arguedas, todas sus ramificaciones para el pueblo de Barba. Yo puedo remontarme a hace aproximadamente 140 años en la historia de Barba, que es más o menos lo que me han trasladado algunas personas boca a boca y de las cuales guardo ciertos recuerdos. En mi caso, mi familia, mi abuelo José Dolores, se hizo propietario de la pulpería y cantina El Mercadito, que como todo pueblo de esos pioneros en Costa Rica, nació Barba, con una iglesia, una plaza de deportes y alrededor las casas y los comercios que había en aquel entonces, como centro de reunión, sobre todo, ¿verdad? Que las pulperías y cantinas, bueno, la cantina por un lado, con la gente que le gustaba tomarse un traguito. Entonces, así se conformaban los pueblos en todo lo que era el Valle Central. La historia de mi abuelo arranca ya por 1880 hasta lo que es 2016, 2018, que mantuvimos el negocio hasta esa fecha, más o menos. Hay muchas experiencias que definen lo que es la pulpería y cantina, y luego va el chaquetazo, porque tiene una razón de ser ese nombre, interesantísima, y muestra la sencillez y la idiosincrasia del barbeño. Ahí se juntan varias historias. La calidez que los dueños de los negocios, en ese caso mi abuelo y mi papá, le impregnaban al negocio. Entonces la pulpería y la cantina se convirtieron desde un inicio en lugar de reunión del pueblo. Ya aparte de las cuestiones religiosas, la misa, la hora santa, después de esas actividades, pues la gente se reunía en las esquinas donde estaba la pulpería y cantina.
Pasaron unos años y se hizo costumbre que en la cantina se le nombrara, se le diera nombre a los tragos que se pedían. Entonces ahí nacieron muchas denominaciones: copa llena, chaquetazo, un confitazo, varios nombres le ponían a los tragos. Carrera al centro, que era media copa, peinado para atrás, que era pedir una copa llena de licor, de cualquiera de los licores. Habían tres tradicionales: ginebra, ron y guaro, que eran producidos por la Fábrica Nacional de Licor. Y entonces era común a mi papá, que yo me acuerde, chiquillo y ya joven, que llegaba: don Víctor, un chaquetazo; don Víctor, un peinado para atrás; don Víctor, un carrera al centro. Todo dependía de lo que el cliente quería tomar y de lo que podía pagar. En un momento determinado, mi papá sufrió un quebranto de salud y se llevó a un hospital, le practicaron una operación y quedó en coma varios días. Cuando él despertó del coma, lo primero que le pidió a un yerno que trabajaba en la cervecería, y era la cervecería la encargada de hacer los rótulos que se ponían en los rótulos, le encargó un rótulo que dijera: cantina El Chaquetazo. Nadie le prestó atención del porqué, sino hasta tiempo después de que murió mi papá empezamos a investigar de la gente que lo conoce. Cuando pasan motos, para un toque y yo esa parte de la corte y ya después sí, pues si no se escucha. Pasó, después de la muerte de mi papá, empezamos a... No, empieza desde... mi papá se llevó a un centro médico y después de la operación quedó en coma varios días. Cuando despertó, estaba un yerno de él y él le pidió, el yerno trabajaba en la cervecería, que era la encargada de hacer los rótulos. Papá le pidió un rótulo que dijera cantina El Chaquetazo. Nadie supo por qué y no le prestamos atención. Resulta que después de la muerte de mi papá empezamos a investigar. La gente preguntaba, sobre todo la gente que llegaba de afuera, que por qué se le había puesto El Chaquetazo, un nombre tan poco común, tan particular, ¿verdad? Era un nombre de pueblo totalmente, sacado de un costarriqueñismo, creo yo, como era chaquetazo. Que el chaquetazo se asociaba con ponerse se le decía chaqueta, para librarse del frío. Entonces la gente, para quitarse el frío, pedía un chaquetazo, que era un copa llena. Entonces se institucionalizó, si está bien dicho, bueno, creo que no, esa palabra, ese dicho, un chaquetazo y un chaquetazo. Y no sabemos de dónde papá, cuando despertó de coma, quiso que le pusieran ese nombre al negocio. Y así se quedó. Mucha gente hacía, se les hacía gracioso a la gente. ¿Por qué el chaquetazo? ¿Qué cosa más? Pero resulta que eso derivó en que fuera conocido a nivel nacional, a nivel fuera de Costa Rica, porque se volvió toda una institución. Ahí se reunían artistas, profesores, profesionales,
Era esa cantina de pueblo tradicional. Y aparte de eso, tenía una especie de magia. Y yo le digo que era una especie de magia, pero en realidad era una calidez, la calidez que tienen los habitantes de Barba. Somos muy dados a querer a la gente y mostrarles nuestro aprecio a la gente que nos visita. Y el Chaquetazo se convirtió en eso, como en un referente de esa calidez del pueblo barbeño. Ahí se gestaron muchas historias y encontramos la fuente de por qué se llamó Bar El Chaquetazo, que es que contaba a mi papá, a algún otro personaje de Barba, que llegó un señor con mucho frío y como a los tragos tenían su nombre, le dijo: don Víctor, deme un chaquetazo para el frío. Y a papá se le metió seguramente esa idea hasta el día que despertó del coma y se lo puso, llamó, se empezó a llamar ese negocio Bar El Chaquetazo, o Cantina El Chaquetazo al principio. Como le digo, de ahí parten toda una serie de acontecimientos de tipo cultural, un lugar visitado por artistas internacionales, Julio Jaramillo, Lucho Gatica, para nombrarle dos, presidentes de la República, don José María Figueres, don Alfredo González Flores, don Otilio Ulate, ministros de varias administraciones. Me acuerdo ver entrar al ministro de Cultura, Juventud y Deportes, yo no sé si llamaba Manuel Obregón, que era un connotado músico, entrar a comerse al chaquetazo una sopa de mondongo. Porque hasta la comida, ¿verdad? Era exclusiva del chaquetazo. Ahí usted encontraba una gran variedad y todos platillos netamente costarricenses: sopa de mondongo, sopita de rabo, papitas con chorizo, que eran un plato de lujo para mucha familia de aquel entonces, morcilla, toda una gama de comidas en forma de boquita que la gente le encantaba. Había una cuchara de primera calidad, había dos cocineros que tenían una mano pero exquisita para preparar esos platillos. Entonces, parte del interés que suscitaba el chaquetazo hacia las personas era eso: la buena comida, la calidez de los anfitriones. Me tomo en cuenta orgullosamente dentro de esos. Se ha extendido a mis hijos y hacia usted, José. Usted es producto de esa calidez y ese cariño con el que nosotros atendemos a la gente, o atendíamos a la gente, por cuestiones propias de los ciclos que se cumplen. Pues ya el chaquetazo ya cambió su perspectiva. Pero dentro de esos 140 años que yo tengo conocimiento de la existencia, primero de Pulpería y Cantina y segundo del Bar El Chaquetazo, hay historias de familias, historias de mi papá con la Segunda Guerra, con la Guerra Civil del 48, esa hermandad que había en el pueblo de Barba, que se contagiaba. Mi mamá era domingueña y vino
70 años prácticamente con mi papá y se hizo una barbeña más, tanto que está enterrada en Barba, porque ella ya no quiso volver a Santo Domingo, ya esta era su pueblo y su lugar de donde ella vivió tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces era un pueblo humilde y, como le digo, experiencias. Entonces, conforme uno va conversando, se va acordando de anécdotas. Yo podría decirles, porque el Chaquetazo, tantas personas, bueno, fue el primer lugar en Barba donde hubo televisión. Y podrán imaginarse, con el valor de dinero actual, que ahí se cobraban 5 céntimos para entrar a ver toda una tarde y noche televisión. Y todo el mundo éramos de los mismos, no había distingo de ningún tipo. Todos éramos gente sencilla, humilde, muy buenos anfitriones todos. Y entonces eso hacía particular el negocio. Como le digo, había un lugar que le decían Bar Los Sacos, que era como un reservado que quedaba en la bodega de la pulpería, y habían esquivas de sacos de granos, de frijoles, de arroz, de azúcar, de maíz. Y entonces la gente llegaba, la gente que era más o menos, tenía una posición social un poquito más alta, profesores, empleados de los bancos, empleados de los distintos ministerios, llegaban con su corbata todavía y se metían por la pulpería al Bar Los Sacos, que era como un apartado del Chaquetazo. Y se sentaban encima de los sacos, encima de las esquivas, y ahí conversaban horas de horas, compartiéndose un traguito. Era tanta la camaradería que mi mamá a veces alistaba un poquito de, ¿qué decirles?, para antes de Semana Santa, sopa de torta, tortas de carne, porque en ese entonces, en los inicios, lo que se daba de boca eran galletas de sodas con cualquier cosa, con paté, con mortadela, con salchichón, con queso. Esas eran las bocas, y la gente sencilla y en buen ambiente, un ambiente muy familiar, muy de pueblo, pues ahí la pasaba. Y entonces, como le digo, ahí llegaron personajes de personajes y compartieron con mis papás, compartieron con la gente de Barba, gente contando, era muy común contar anécdotas, contar chistes, había gente con una chispa increíble, vivencias de la gente de San Pablo, de Santa Lucía, porque Barba era el centro del cantón, y entonces todo el mundo tenía que ir a hacer las compras ahí, de San Pablo, de Buenavista, de Santa Lucía, en lo que quedaba más cerca del centro de Barba que ir de Heredia. Y entonces hay una anécdota que yo la recuerdo con mucho cariño, porque demuestra qué sencillos éramos, que la idiosincrasia de Barba. Me contaba un muchacho que llegaba cuando yo estuve atendiendo, que él siempre llegaba a tomarse uno o dos tragos de ron colorado, compañero. Y un día me dice: Álvaro, ¿usted sabe por qué yo vengo aquí al Chaquetazo a tomarme los tragos de ron? Le digo: no tengo idea. Y me dice:
yo lo hago en honor a mi abuelo, para recordar a mi abuelo. Digo, ¿cómo? Su abuelo se tomaba 2 tragos. Sí, él se tomaba 4, realmente. Todos los sábados que veníamos a dejar el diario a la pulpería, mi abuelo entregaba el saco y la lista, y mientras se los alistaba, nos llevaba a la cantina, al lado de la cantina, donde había una banca, a mí y a 2 hermanos más, y nos sentaba en esa banca, y se acercaba al mostrador donde estaba su papá, don Víctor Manuel, y le decía, don Víctor, deme un traguito de ron colorado, compañero. Y se tomaba. Y mientras eso sucedía, mis hermanos y yo ya nos frotábamos la mano de lo que venía. Y dije, ¿qué era el asunto? Dice, bueno, es. Me dice, ya mi abuelo le decía a don Víctor, otro traguito de ron colorado. Ya se lo tomaba, le echaba un poquitico de fresco de cola o de fresco limonada de la flor, de la fábrica de siropes de la flor, que era lo que acompañaba el trago. Dice, y nosotros más contentos. Y ya mi abuelo le decía, don Víctor, deme el tercer traguito de copa llena de ron. Y se lo tomaba. Cuando se tomaba el tercero le decía, don Víctor, ¿cuánto le debo? Y su papá le cobraba los 3 tragos que se había tomado. Y mi abuelo sacaba el dinero y lo pagaba. Y le decía a continuación, don Víctor, usted me debe 3 bocas. Y las bocas eran unos confites grandototes así, que eran de mantequilla, de mora o de nuez. Entonces de boca se daba por cada trago un confite de mora o uno de mantequilla, para que la gente se quitara el buen sabor del traguito. Y entonces papá le daba los 3 confites. Y mi abuelo iba y nos daba un confite a cada uno. Y nosotros, claro, se nos hinchaba el cachete. El confitote aquí a un lado de la boca. Con el cachete hinchado estaba. Y mi abuelo iba y le decía, don Víctor, ahora sí, deme un 4 traguito. Se lo tomaba, él pagaba, y ahora sí, deme la boquita mía. Y se tomaba, echaba el confite. Pasábamos por el saco donde estaba ya lista el diario, atravesamos la plaza de Barba, diagonalmente, y agarramos hacia San Pablo. Y llegábamos a San Pablo siendo la envidia de todo el mundo, porque llegábamos a cachete inflado como ese gran. Y entonces nosotros esperábamos, todos los sábados, esperamos que mi abuelo nos dijera, vamos a la pulpería de don Víctor Moreno a comprar el diario. Dice, esas son las experiencias, y así hay a montones. Todo el mundo en Barba, creo yo, pudo haber experimentado alguna aventura. Ahí se contaban penas, se contaban alegrías, se contaban algunas situaciones. ¿Por qué? Porque también los que atendían en el negocio, mi papá y sus empleados, eran de los mismos. Y se trataban todo el mundo por igual. Entonces, de ahí nacieron un montón de cosas, como un baile de agosto que se hacía en Barba, todos los 24 de agosto, que se hacía dentro del Chaco. Era un simple baile con cimarrona, dentro del negocio. Pero esa sencillez abarcaba una gama de cosas. Primero ahí entraba todo tipo de personas de Barba, profesionales, agricultores, gente con sencilla, humilde, como digo, hasta profesionales, abogados o licenciados como se les llamaba antes,
médicos, de todo tipo, de toda gama de gente. Y al no tener que estarse exhibiendo, ahí podían bailar con las cimarronas, todo el mundo le encantaba, pero como tenían un puesto ya en una oficina, entonces no era bien visto verlos bailar en la calle con las cimarronas. Entonces aprovechaban y bailaban ahí. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo estaba en lo mismo. No tenían que andar escondiéndose ni dando explicaciones. No, era una fiesta del pueblo. Y así duró 22 años. Le cuento, con la misma cimarrona, todos los años. La misma cimarrona, Don Manén, la iniciamos en el 98, creo. Y después su hijo Horacio. Y después los hijos de Horacio. Todos los 22 años que se hizo baile, fue la misma cimarrona. Y vea lo que es bonito y cómo se muestra. En una oportunidad, un año, estuvieron ese 24 de agosto como 4 cimarronas. Y usted me pregunta, ¿cómo? Pues sí. Primero de 12 a 2 el baile con cimarrona, con la cimarrona de Horacio, ya en ese entonces. Y después llegaron 3 cimarronas más a decirme, Álvaro o Kiko, como me decían, nos deja tocar un ratico aquí dentro del Chaquetazo. Y se armaba otra vez el baile. Yo les decía, mire, yo no tengo dinero, mi presupuesto no va para tantas cimarronas un mismo día. Y ellos decían, no, la idea no es cobrarles. La idea de nosotros al venir acá a tocar es que podamos decirle a nuestros nietos o a nuestros hijos, cuando yo participaba como músico en una cimarrona, nos dimos el lujo de tocar en el bar El Chaquetazo, un 24 de agosto. Vea el orgullo que sentía la gente de ir a tocar al bar El Chaquetazo. Y usted me dice, y era algo tan sencillo, pero tan valioso, porque ahí nos reuníamos todos alrededor de esa cimarrona y bailábamos y gozábamos y compartíamos toda una tarde y le hacíamos honor al santo y al pueblo. ¿Por qué? Porque bailar, el barbeño que no ha bailado con cimarrona no es barbeño. Y esas son de las cuestiones que creo yo que culturalmente aportaron al pueblo de Barba una serie de elementos de tipo cultural que creo que siguen vigentes. Y entonces, orgulloso de haber sido parte de toda esa historia barbeña. Le cuento ahora que me viene a la memoria, ahí estuvo una banda de un lugar de Francia, nos dimos el lujo de atenderla dentro del Chaquetazo. Nos hizo gracia la anécdota. Yo tengo una anécdota para un montón de situaciones. Es que teníamos un perol de papas con chorizo. Usted sabe que el chorizo es un embutido. Y los europeos para los embutidos son. Y ellos vieron un embutido preparado a la manera barbeña o a la manera tica, papas con chorizo. Se comieron todo el perol entre los integrantes de la banda de Francia, jóvenes, o sea, en su mayoría, se comieron todo el perol de papas con chorizo. E iban felices y contentos. ¿Qué lugar más lindo? Eso orgulloso, nos llena de orgullo y de satisfacción de todos esos momentos vividos y que creo que sí aportaron algo a la identidad cultural de Barba. Podríamos decir, les puedo contar todo para pero
tendría usted otra pregunta, me dijo. No, digamos, nada más Tata, el que cuente, porque ya sintetizó la primera y la tercera pregunta perfectamente. Nada más cuente un poquito de la historia, del cómo llegó, digamos, cuál fue ese proceso en de usted pasar de ver a su papá atendiendo y todo, a llegar a usted ser el, digamos, el propietario, el que atiende, esa experiencia, digamos, teniéndose ahora tantos años, digamos, cómo fue ese proceso y cuál fue tal vez esa experiencia. Sí, muy lindo, son recuerdos inolvidables. Y nosotros éramos 15 hermanos, somos 15 hermanos, pero bueno, ya ahora falleció uno, quedamos 14, pero éramos 15 hermanos. Y papá y mi mamá siempre se preocuparon y fue primordial para ellos que todos estudiáramos. Entonces, para poder darnos el estudio a todos, primero que todo teníamos que compartir todo. Digamos, yo llevé el bulto a mi escuela, el bulto que yo usé en la escuela, ya lo habían usado 6 hermanos antes, porque era de puro cuero. Entonces nada más lo embetunábamos, le dábamos brillo y con ese bulto se usaba. Solo un par de zapatos, solo un uniforme para todo el año. O sea, uno no podía ensuciar el uniforme por ningún motivo. No me avergüenza decirlo, cuando íbamos a las pozas teníamos que bañarnos desnudos, porque en lugar de mojar el uniforme o que se le ensuciara a uno en las rocas de la poza, y más cuando llovía, que había barro, y no podía uno llegar con el pantalón mojado, producto de que el calzoncillo estaba mojado, ¿no? Entonces había que quitarse el calzoncillo de manta, el puro calzoncillo de manta que usaba todo el mundo en Costa Rica, que como papá tenía pulpería, los sacos donde venía la harina eran de manta. Entonces se vaciaba el saco, se desocupaba, se le hacía un proceso ahí de lavado y de ahí se confeccionaban los calzoncillos, los calzones para las mujeres, bueno, una serie de artículos para vestir que eran del saco de manta. Vea usted las sencillas. Y entonces, como éramos tantas personas, en mi casa almorzábamos 15 hermanos, papá y mamá 17, 2 empleadas domésticas 19, un muchacho que era el chofer de mi papá 20, y generalmente almorzaban 2 empleados de la pulpería, desayuno, almuerzo y comida. Y aparte de eso, algunos imprudentemente llevábamos a algún compañero de escuela o de colegio a comer o a almorzar. Entonces imagínense la cantidad de gente que cenaba, desayunaba, almorzaba y comía en mi casa. 24, 25. Sí, 25 personas diarias. Entonces, para mantener todo eso, papá no era obligado, era un deber. Y nosotros le decimos nos obligaban a trabajar 3 horas diarias, cada uno. Se va a imaginar usted cómo. Al principio, los más chiquitillos, lo que hacíamos era tomar y vacilar, y vacilábamos con los mismos empleados, con los clientes. Y entonces, a mí en lo particular me gustó el comercio. Creo que nací con el gusanillo de que ese fuera mi trabajo, el comercio. Todos mis hermanos estudiaron, todos se hicieron profesionales y todos dejaron el hogar. Unos se fueron a trabajar, hay 5 profesores de segunda enseñanza, anduvieron por todo el país cuando se habían colegios en algún lado. Ellos siempre estuvieron en muchos lugares. Ahí dejaron su huella.
en Ciudad Colón, en Santa Cruz, en Limón, bueno, en todas las provincias de este país estuvieron mis hermanos. Universitarios muy avanzados y mis estudios en el ITAM, porque ya papá no podía trabajar más, ya estaba muy cansado, ya había entrado una mayoría de edad que no le permitía seguir atendiendo la pulpería y la cantina. Entonces, yo presuroso y dispuesto, levanté la mano, le dije, papá, yo me quedo con usted. Ya yo había adquirido ciertas costumbres de trabajar más que los demás en la pulpería. Y entonces, papá vio bien la opción de que yo hiciera cargo del negocio. Pero fue un proceso desde niño que me fui formando con esas 3 horas obligadas de trabajar. Y entonces, claro, cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica, mientras algunos compañeros de más alto nivel económico decían, vamos a tal lado, yo tenía que decir, no, yo no puedo, tengo que ir a trabajar. Y tenía que devolverme desde San Pedro de Montes de Oca a trabajar las 3 horas. Pero ahí, estando en la universidad, papá decidió retirarse y yo entré y me hice cargo de la pulpería y de la cantina. Luego transformé la pulpería y me quedé. Vino una ley que hubo que separar pulpería de cantina. Entonces se separó, después quité la pulpería y me quedé solamente con la cantina. Ya mi papá en el año 76, por ahí, tal vez, unos 80 para darle una fecha, se decidió ponerle bar, cantina y chaquetazo. Ya había pasado la experiencia esa de que le hablé, y entonces ya me hice cargo y me quedé solamente con el chaquetazo. Un proceso muy lindo. Yo trabajaba en el ICE, tuve que dejar mi trabajo del ICE para venirme a trabajar en la pulpería, pero con los aguinaldos que yo recibí en los 8 años que estuve en el ICE, con esos aguinaldos empecé a construir toda la parte de adentro del chaquetazo. Le puse techo, después le puse cemento, piso, después ya se le puso piso y se hicieron los servicios y ahí se fue haciendo. Trasladé la cantina. La barra que tenía hasta el 2020 era la misma barra que tenía, calculo yo, que desde 1950. Para decirle una fecha, yo trasladé toda la barra completa y apenas estaba la medida. Que era, el chaquetazo se ubica en lo que era el reservado de la cantina de Mercadito, donde estuvo el salón de televisión. Y aparte del salón de televisión, como éramos 15 hermanos y no cabíamos en nuestra casa, habían 2 cuartos. En una dormían 3 hermanos y en otra un hermano o un empleado que por el lugar de residencia tenía que pasar las noches ahí. Pero ya mi papá, me dediqué totalmente al negocio, se fue criando el chaquetazo, se fue evolucionando, hasta que ya mi papá formalmente me lo entregó, en el 90 tal vez. Ya no hubo ninguna oposición de mis hermanos, porque sabían que yo era el que me había quedado con mi papá. Todos son profesionales, hicieron vida aparte y todo la razón. Pero el único que se quedó con mi papá fui yo. No me arrepiento de la decisión. Orgulloso de mis raíces, de gente tan honrada, porque si algo ha tenido rescato de mi papá y de mi abuelo es su honradez y el carisma que tuvieron con la gente de Barba. Es increíble cómo la gente todavía, me paran en la calle y me dicen, su papá
don Víctor, acordamos, había una cuestión importante. Mi papá hacía y vendía los mejores helados de todo Costa Rica. Vino en aquel entonces, venía gente de todo el país a comer los helados de palillo que hacía mi papá. Y ese fue mucho tiempo y todavía hay referencia de mucha gente ya muy mayor que se acuerda de los helados de palillo de don Víctor. ¿Me entiendes? Otro aporte más a la idiosincrasia barbeña y a la historia del barrio. Como te digo, me comen las ansias de darte más detalles, pero es tan amplio esto. Una experiencia, yo estuve al frente del negocio y involucrado en un negocio 42 años, directamente trabajando. Y entonces pasé muchas anécdotas con mi papá, llenas que me enriquecieron en lo personal, me enseñaron disciplina, me enseñaron a ser quien soy hoy. Ya para terminar, si usted me lo permite, le cuento una anécdota. Claro, claro. En un momento determinado, cuando yo tenía 17 años, ya mis hermanos mayores, pues ellos armaban a veces vacilones y se iban en algún carro que saliera de Barbo, se iban para San José a tomarse un traguito allá a San José. Y yo con 17 años ya deseaba tener la mayoría de edad para poder acompañarlos. Pero una noche decidieron 5 de los hermanos, junto con un cuñado, irse para San José a pachanguear, ¿no? Y yo quería ir. Y le digo, yo quiero ir, me llevan. Y me dijeron, no, usted es menor de edad, no puede ir. Y yo me quedé en el cuarto solo llorando, que ahuevado, que yo quería ir, y que manda un huevo, que no me habían llevado, y todas esas cosas. En un lamento todo. Allá como a las 4:30 de la mañana me despertaron. Era amanecer un domingo. Yo todos los domingos, yo era el único, fui el único de los 15 hermanos que dejaba que mi papá tomara 1 hora más de descanso los domingos, que en lugar de abrir a las 5 de la mañana yo le abría a las 5 de la mañana y él llegaba a las 6. Entonces aprovechaba y dormía 1 hora más. Entonces yo era el único de los 15 que sabían dónde estaban las llaves del negocio para entrar al negocio, abrirlo. Y solo yo podía meterme al escondite que papá lo tenía. Vea que escondite, lo tiraba debajo de la cama del matrimonial, donde estaba con mi mamá, lo tiraba así en un esquinito, que había que meterse debajo de la cama para alcanzar las llaves. Pero mi papá todos los domingos a las 5 de la mañana sabía que yo, a mí, 10 para las 5, él me sentía, porque yo me metía con las llaves. Yo le decía, papá, siga, descanse un ratico más, es temprano. Y me iba a recibir al muchacho que traía el pan de la panadería, a alisar las mortadelas, los trozos de queso que se vendían. Porque todo era al menudeo, no venía nada empacado. Y resulta que ese día mis hermanos me despertaron para que yo fuera a sustraerle las llaves a mi papá, les abriera la pulpería y cantina para ellos tomarse un traguito más. A escondidas de mi papá, que qué cuentas iba a dar papá, que ya papá estaba acostumbrado a que yo pues resulta que así lo hice con el entusiasmo de que iba a poder tomarme una cervecita con mis hermanos, que ya me sentía grande. Y fui, eran las 4 y algo. Y fui y les abrí el negocio y empezamos a tomarnos una cerveza. Y 5 hermanos, el cuñado y mi persona.
Pues papá con esa intuición, con esa sabiduría, ¿verdad? La experiencia, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y se levantó como a las 5:30 y entró a la pulpería. Y nos pescó a todos, a los 7 que estábamos ahí tomando unos de pesca. Y vean lo que era el ejemplo y las maneras de poner orden, ¿cómo decirte? De autoridad y el respeto que se tenía por las. Mi cuñado, el papá de mi cuñado, era muy amigo de mi papá. Cuando mi papá entró, al primero que le habló fue a mi cuñado, al novio de su hija mayor. Le dice: Johnny, ¿usted no cree que don Danilo, su papá, debe estar preocupado porque usted a esta hora no ha llegado a la casa? Y mi cuñado bajó la cabeza y salió cuchitico a la casa. No hubo necesidad de regañarlo, él entendió el mensaje. Le dijo a mis hermanos: bueno, muchachos, ya, qué barbaridad, ya es hora que ustedes vayan a acostarse. Y fueron saliendo mis hermanos en fila y yo me les puse detrás. Cuando me detuvo mi papá me dice: usted no se va, usted se queda acá. Yo le hice caso a mi papá. Así que salieron mis hermanos del negocio, mi papá puso llave y me agarró y me pegó una fajeada. Y yo llorando le pregunté a mi papá: papá, ¿por qué solo a mí me casó? Y me dijo: papá, porque usted era el hombre de mi confianza, la persona de mi confianza, a la cual yo le delegué el cuidado de las llaves de Dios. Así que por eso lo persigo solo a usted. Ellos no son responsabilidad. Les llegará el momento. Pero usted, al que usted aprende, no traicione la confianza que le brinda. Entonces yo hice a irme a mi cuarto. Dice: no, señor, usted no se puede ir. Usted tiene que atender la salida de la misa. Y tuve que quedarme llorando, atendiendo a la gente cuando salió de la misa. Pero aprendí la lección. Y me hizo más enamorarme del negocio. Porque, como digo, así aprendimos un montón de cosas. Pero la sabiduría y la honradez de mi papá. Papá fue llamado el primer banquero que hubo en Málaga. Eso es otra historia lindísima. Pero forma parte de la historia, hermano. Como digo, el primer banquero que hubo en Málaga, Tito Manuel Alvidad. Su bisabuelo. Está catalogado a mucho orgullo. Bien. Muchas gracias, Tata, de verdad. Gracias. Y bueno, que no puedo agregar mucho más, de verdad no puedo agregar mucho más. Espero que a las personas que ven esto, ya sea dentro de poco, ya sea dentro de unos años, dentro de quién sabe cuánto, bueno, espero que hayan aprendido un poco y espero poder seguir documentando este tipo de cosas para que quede un poco plasmado en video lo que es la historia y lo que es, bueno, sí, todas las historias de Barba y más que todo de esa familia que tengo. El legado de su familia. Increíble. No sé si tiene algo más que decir. No, como le digo, ojalá que haya otras oportunidades para contarle más de dónde viene usted, de las historias con su mamá. Le digo, son historias de todo Barba, de sus abuelos maternos, también de su abuela materna. Paterna. Sí.
puedo contarle. Hay cosas, historias muy bonitas entre su abuela y yo, que son rescatables porque forman parte también de esa idiosincrasia del pueblo. Cómo nos criamos, qué se hacía en los tiempos libres, los días de fiestas, cómo eran las Semanas Santas. Y fueron unas tradiciones increíbles. Y entonces, y anécdotas. Bueno, que otra vez haya algunos, más adelante haya. Claro, por supuesto. Abrazo, abrazo. Ya.